Ya se le preguntó sobre el decreto que hablaba de el aniquilamiento, ¿sí? Sí, señor. Es más, se leyó creo que una parte así como una parte pertinente, ¿no? Yo quería preguntarle si para usted, apelando a sus conocimientos en la materia, si aniquilar el accionar de elementos subversivos es lo mismo a aniquilar a los elementos subversivos. O sea, al hablarse de aniquilar el accionar, ¿usted qué interpreta? Porque usted ya dijo que para usted aniquilar es doblegar la voluntad del otro. Pero si se habla no de aniquilar al otro, aniquilar al enemigo o aniquilar al elemento, sino aniquilar el accionar, ¿cómo debe interpretarse? Un hombre de la fuerza, ¿cómo debe interpretarlo esto? Sí, me recuerda una conversación que tuve con el doctor Antonio Cafiero alguna vez caminando por la playa. Porque le pregunté, ¿qué quisieron decir ustedes? Porque es uno de los firmantes del decreto. Cuando dijeron el accionar subversivo. Explíquemelo. Porque la acción responde a un verbo. Y el verbo y la acción responde a un sujeto. Quiere decir que el que acciona tiene un sujeto que acciona. ¿Quién es el sujeto que acciona? ¿Es el agresor? Le pregunté y confidencialmente me dijo, yo no lo redacté, ni tampoco sé qué quisieron decir con aniquilamiento. Yo soy contador. Y digo, doctor, pero usted firmó el decreto. Y usted ha dicho exactamente lo que usted me está preguntando, que ellos firmaron que había que aniquilar la acción y no al que accionaba. Y le dije, ¿por qué, doctor, no le mandaron el decreto a la Facultad de Filosofía y Letras? Porque esa acción es una abstracción. ¿Cómo hacían las Fuerzas Armadas para accionar con fuerza frente a una atracción abstracta? Para repetir y ser tautológico. En la última declaración que hizo antes de retirarse a su domicilio, ya con una enfermedad que no le permite transitar, el doctor Cafiero reconoció ante un juzgado que ellos ordenaron aniquilar a quienes agredían al Estado y a la nación argentina a través del terrorismo. Eso lo dijo el firmante doctor Cafiero, no yo. Yo he pensado muchas veces en la forma de redacción de ese decreto. Ya expliqué que yo nunca hubiese escrito aniquilar, porque era jugar al póker con un mazo español. Era orientar la acción con Clausewitz sabiendo que del otro lado operaba Sun Tzu. Pero ellos no lo sabían y firmaron. Para mañana, tal como le dijo Luder al general Videla, para mañana. Y así salieron las cosas. Bien. Y para, digamos, los hombres de la fuerza, en este caso los hombres del ejército, como usted formaba parte, ¿cómo interpretaron este aniquilar entonces? Hay una sola forma de interpretarlo. Si usted es una institución armada que aplica fuerza sobre el terreno, sobre un enemigo que ha agredido, indudablemente no está buscando filosóficamente la forma de encontrar con qué instrumento puedo atacar a la abstracción. Indudablemente que atacaron al que sostenía la acción violenta y el que inició la acción violenta, el agresor. Usted recién manifestó algo de como que así salieron las cosas, o así, usted recién dijo, como que así salieron las cosas, usted recién refirió por esta falta de precisión o Sí, haber utilizado... Para decirlo en forma callejera, lo que mal se empieza, mal termina. Bien. Y el que impulsó esto es el poder político. Ahí hay que buscar la raíz
de la ausencia de lo que estamos buscando, la base ética jurídica. Hagan lo que quieran. Esa es la grieta que encontró la estrategia enemiga para poder transformar esa debilidad del Estado argentino en una vulnerabilidad de la sociedad argentina, que está pagando muy caro esa ausencia. Usted también antes se refirió a digamos, este error al comienzo de todo, como usted recién acaba de reiterar, este error político de Claro, haber iniciado malas cosas. Yo le dije, las operaciones de guerra se abren y se cierran en el nivel político, porque es un hecho político. Bien, por eso, volviendo al tema, me gustaría que usted me explique un poco entonces cuál es su interpretación de cuáles fueron las consecuencias erróneas de esto. Las O consecuencias... este terminar mal que usted recién dijo. Claro. ¿En qué consistió esto? Por eso se puso en paralelo, para no tratar el tema sino tratarlo en paralelo, lo que le ocurrió a Varela en la Patagonia Rebelde. No le dijeron sobre qué bases tenía que operar. Los fusilamientos que él ordenó, ¿cuál era la base jurídica para ordenar el fusilamiento? ¿El Código de Justicia Militar? No lo era, porque los que estaban delante eran anarquistas y revolucionarios. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a llevar con él un fiscal? ¿Iba a llevar un juez con él para que en cada caso, en cada estancia de las que recorrían en los contrafuertes andinos, arreglara el problema? Habían muerto muchísimas personas y habían eliminado a más de 25 estancias. Las columnas que había formado Cuchillo Grande tenían más de 2 kilómetros de largo. ¿Qué iba a hacer? Tomó la responsabilidad de hacer lo que pudo, es decir, cumplió con la palabra de Irigoyen. Vaya y cumpla con su deber. No le dieron, sobre la base de esa experiencia, debió el alto mando militar exigir, antes de iniciar operaciones, cuáles son las bases éticas jurídicas, porque la DENAC no se ha dictado. La DENAC tiene 2 párrafos centrales. El primero, donde está la orientación de empleo de fuerza del Poder Ejecutivo. Se tomó como orientación la famosa carta del presidente de la República a los cuadros del Regimiento de Azul. El segundo párrafo es el desarrollo de la base ética jurídica sobre la base legal que hay que pedirle al Congreso para que dicte la norma en el derecho argentino, porque estábamos en una guerra interna. Esto lo trata muy bien un prócer del derecho, que es Juan Bautista Alberdi, y lo reitera el doctor Álvarez, Juan Álvarez, en la historia de las guerras civiles argentinas. Lo que pasa es que son autores que no se leen. Es muy poca la lectura que se ha hecho de las obras póstumas de Alberdi. Y al doctor Juan Álvarez no he encontrado hasta ahora personas que lo hayan leído. Y el libro de Juan Álvarez es un libro de tesis. Bien. Para aclarar entonces un poco los conceptos que usted nos trae según su pensamiento, usted cuando habla de bases ético-jurídicas lo toma como una unidad esto. Usted considera que el Congreso debió haber dictado una norma, una ley, para darles a ustedes, a los hombres de las Fuerzas Armadas, las bases sobre las cuales accionar. A usted entonces junta lo que es lo ético con lo jurídico, la base, la norma legal emanada, sí, señor, conforme a la Constitución, usted lo junta con lo explicito de la siguiente forma. Toda identidad tiene un subsuelo. Toda identidad es una cultura. Ese subsuelo es una religión. En la religión están los dogmas. Por eso en la Constitución argentina se establece que la Argentina es un país católico. Está indicando, y veo que allá está el crucifijo, está indicando cuál es la cultura, es decir, la identidad de esta nación.
abierta a todos los pueblos del mundo que quieran habitar con nosotros, pero respetando nuestros valores, es decir, nuestra cultura, nuestros principios. Esos valores y principios son mucho más flexibles que los dogmas que están en la religión y se trasladan a la vida cívica, a la vida política, como ética. Para ello, entonces, la Constitución organiza jurídicamente al Estado, a las instituciones y luego a los cuerpos de los códigos que permiten establecer con las leyes el régimen en donde vivimos. Ese es el encadenamiento. Cuando se quiebra ese encadenamiento de base religiosa, de identidad, cultura, de ética en la política, tenemos corrupción generalizada, desconfianza y falta de credibilidad, es decir, de falta de crédito, ausencia de economía. Ese es el proceso. Ahora, la lectura que hacemos, superficial, es inversa. Se cree que el problema es económico y la consecuencia del problema es económico. El origen del problema está en la base. Y acá, para accionar con fuerza dentro de los límites del país, había que dictar normas legales, ético-legales. La ética estaba relacionada con nuestra cultura, con los valores y principios que nos informan. No se hizo. Vayan y hagan lo que quieren. Ahora los traemos y les preguntamos por qué no entró al Monte Tucumano con un fiscal. Si no había un solo abogado que aceptara después de la muerte de Quiroga incorporarse a los estrados federales, penales. Bien. Si yo no interpreto mal lo que usted me está diciendo, ¿usted considera que las Fuerzas Armadas entonces hicieron lo que quisieron? No, lo que pudieron. Había que cumplir una misión. Claro, pero usted dijo que la orden política fue vayan y hagan lo que quieran. No, dije que ordenaron el aniquilamiento y no dieron la base, el sustento para operar. De allí entonces lo homologué con las palabras de Irigoyen. Vayan y cumpla con su deber. Es indudable que oficiales jefes y oficiales subalternos no tenían la formación intelectual para poder discriminar qué tipo de guerra estaban peleando, sabían que tenían una misión que cumplir y fueron a cumplirla. El alto mando, con escasa formación polemológica, aceptó iniciar operaciones sin la base ética jurídica. Y ahí está la grieta por donde hoy estamos en los tribunales ordinarios.